Esta conferencia, cuando le planeábamos el Easter Camp, me decían, nos platicaste algo. Y yo decía, bueno, pues a ver, ¿cuáles son los temas que se van a tocar por parte de los otros conferencistas? Entonces, yo los veía algunos pues con mucho nivel cultural, algunos un poco académicos. Yo decía, bueno, pues yo propuse, quiero mejor platicar como una serie de experiencias de lo que a mí me ha tocado vivir y quizá no hacerlo como una conferencia magistral, sino como una plática a gusto, relajado, ¿no? Como el objetivo del Easter Camp, que es el que tengamos un tiempo, pues que podamos conversar, que estemos un poquito salir de la rutina, de la monotonía y poder, pues, divertirnos. Eso es lo que yo pretendo. Cuando preparaba la sesión, me acordaba de la conferencia de Bosco Gutiérrez Cortina, este hombre que secuestraron hace unos años, que es amigo mío, y me encanta cómo le arranca porque empieza a apagar luces y dice, vamos a tratar de concentrarnos, que nada más estamos tú y yo y que te estoy contando una historia que yo tuve. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que yo querría, ¿no? Como, oye, una plática que yo les vaya contando y que lo vaya relacionando mucho con este tema que a mí me encanta, que es el tema de la pasión por servir. Creo que a todos nos encanta, pero bueno, lo iremos desarrollando un poquito con anécdotas personales, con cosas que he vivido en el colegio y cosas que he vivido en la vida, si les parece. Eh, Me gustaría, y arranco un poquito esta sesión con una pequeña presentación. Si se fijan, pues lo principal es la presentación. ¿Por qué lo hago así? Porque luego también decía, oye, igual no voy a poner nada y que nada más salga mi cara y que yo vea a la gente. Pero dije, no, yo creo que no es tan necesario. Pensaba, voy a un público bastante joven, que son todos los papás del liceo, que todos son muy jóvenes, y dije, a la gente joven hay que hablarle con imágenes. Y por eso hice una presentación, traté de que fuera muy sencilla, pero que nos vaya ayudando a meternos en cada uno de los puntos que me gustaría destacar. Entonces, en la primera, como filmina que les pongo, salen, si se fijan, lo que hay ahí es una batería, ¿no? De un teléfono celular. Creo que ahora todo el mundo tiene celulares. Y esta primera imagen, yo te diría, ¿cuál es la percepción que tú tienes cuando ves tu celular así? Cuando lo ves lleno de batería. Al menos yo lo que siento es seguridad. ¿Por qué? Pues porque digo, oye, voy a poder irme a trabajar sin ningún problema de que se me vaya a acabar la batería, de que podré estar viendo los mensajes que me manda la gente, podré estar viendo mis correos, podré estar al servicio de cualquier persona que vaya necesitando mi apoyo. Creo que a ti y a mí, a cualquiera, nos da seguridad cuando vamos, ya sea el tanque lleno del carro, la batería del celular, o cuando estamos como llenos, pues decimos, oye, pues puedo ir de un lado a otro sin ningún problema. Obviamente, ahora no vamos a salir de casa. Está toda la promoción de quédate en casa y así debe de ser. Pero tenemos la seguridad de estar tranquilos porque nos va a servir, porque el teléfono va a funcionar, porque no nos vamos a quedar estancados. Y lo que quiero decir es bien importante que nosotros siempre estemos dispuestos a servir. Una persona que vive para servir a los demás es una persona que da seguridad, es una persona que ayuda a ir de un lugar a otro y que ayuda a que lleguemos al destino. Esa es la labor de servicio. Y a veces pienso que no le damos tanta relevancia. Ahora que han arrancado estas semanas y meses de la pandemia, vemos que hay algunos mensajes que nos llegan que a mí me impresionan de la figura de los servidores sanitarios, de los barrenderos, de las personas que atienden en los supermercados, que ahora son realmente los héroes. ¿Y por qué lo son? Porque están sirviendo. Y yo te diría, tú y yo somos unos héroes cuando nos dedicamos a servir. La vida de cualquier persona cobra sentido cuando está plenamente dándose a los demás. Ese es el servicio. Vivo por una zona que está cerquita de hospitales y que hay continuamente ambulancias. Y cada vez que veo una de esas que dice 24 diagonal 7, como que me lleva a pensar, así debería ser la vida de cualquier persona. Disponible
para los demás en cualquier momento del día o de la noche. Y eso es nuestra vida. La vida tiene sentido en tanto en cuanto nos preocupamos por darnos a los demás. Y eso es servir, servir. Hay un escritor indio, nacido en Calcuta, por ahí de 1861, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1903. Se apellida Tagore, seguro que te suena. Y él tiene una frase, bueno, tiene muchas frases, y yo aquí apunté una que me gustaba mucho y que me parece que es relevante para arrancar con esta sesión. Y dice lo siguiente: dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Y vuelvo a lo anterior, si nosotros nos preocupamos por entregarnos a los demás, es cuando más felices vamos a estar. Por lo tanto, tenemos que ser personas apasionadas por servir, apasionadas. ¿Cómo yo me preocupo por servir a los demás? Y aquí hay como una serie de interrogantes que yo me haría o les haría, o que sería bueno que pensáramos, en ¿por qué servir? ¿Por qué servir? Una primera es, oye, por necesidad. Todos necesitamos servir. No puedo vivir sin pensar en nosotros. ¿Por qué? Pues porque ahí están. Ahora tu mamá que me estás viendo, tienes ahí a tus hijos quizá a un lado y dice, oye, yo no me puedo hacer mensa y no estar preocupada por ellos. O tu papá tienes que seguir trabajando porque si no ves esa necesidad, no vas a poder llevar el alimento a casa. Y también no está bien visto no ayudar a los demás. Es una necesidad. ¿Esta es buena o mala? Pues es algo, yo creo que es muy pobre si solo lo hago por necesidad, lo de servir. Después hay otra opción que es, oye, yo sirvo por oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? Es cuando se me presenta un momento. Es evidente que está el cieguito y que quiere cruzar de un lugar a otro y yo solo lo estoy viendo. Pues bueno, tengo una oportunidad de darme al otro. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. O si no, quizá lo puedan atropellar. O quizá porque si yo sirvo en tal lugar, mi jefe puede ver que estoy disponible y me puede ascender. O lo que fuera, ¿no? Decir, oye, una oportunidad, el servicio, ayuda, es una opción que tengo. La otra es, no tengo de otra. Me obligan a servir. Si no lo hago, no recibo el sueldo. Si no, mi jefe me va a correr. Si no, puede haber un castigo. O la última, que es con la que yo más me querría quedar, es yo sirvo porque me da la gana. Porque veo, como decía este autor hindú, que en el servicio está mi alegría. Es donde mejor me desarrollo, donde logro mis objetivos. Y bueno, ¿cuál es tu opción ante el servicio? Es pensar y reflexionar y sobre todo ahora más que estamos en un momento en el que tenemos que ser más servidores, ¿cuál de esas 4 opciones estoy tomando? Ojalá y salgamos de esta sesión o de esta pandemia con una pasión por servir a los demás. El servicio, ¿qué es el servicio? ¿Cómo se define el servicio? Pues bueno, esta es una definición súper básica, yo me fui al diccionario, y se definía como esa disposición de una persona para satisfacer las necesidades de otro. Y decíamos al principio, oye, en nosotros está mi realización. La vocación de una persona feliz está en darse a los demás. Tú y yo, cualquier ser humano, está diseñado para servir. También la palabra servicio viene del griego, que en griego se dice diaconía. El diácono es el que está para ayudar al otro, ¿no? Y el servicio, pues ha existido desde que existe el hombre, ¿no? Como una cosa totalmente necesaria, como algo que me ayuda a ser feliz y como algo que me ayuda a desarrollarme. Hay un artículo que a mí me gusta mucho de esta revista Expansión, que de vez en cuando me gusta ojearla, en la que se da un ranking de las personas con profesiones más felices. Y ahí yo les ponía como 15 campos de trabajo. Claro que hay muchísimos más y hay cosas que ahí no están que, en mi opinión, deberían de estar, pero bueno, tocan como que las profesiones más comunes y corrientes. Y si se fijan,
En el tercer lugar está la profesión de ser maestro, como una de las personas más felices que existen en el mundo. Y yo diría que todos, independientemente de que demos clases o no, todos somos maestros. ¿Por qué? Porque un padre de familia es un maestro, es una persona que debe ser digna de imitar, una persona que está al frente de una familia, está al frente de unos hijos, de un equipo, y por lo mismo está o debe de estar en posibilidades de ser una persona feliz. Los primeros lugares son las funciones más orientadas al servicio. Tú y yo somos maestros. Los maestros siempre están enseñando. Entonces tenemos que estar orgullosos. Oye, yo como papá, ¿cómo me considero? ¿Como una persona feliz? Y si mi respuesta no va orientada a eso, pensemos, ¿qué tanto me estoy preocupando por servir? ¿Qué tanto me estoy preocupando por los que están en mi casa? Y verás que si te aplicas ahí, si nos aplicamos ahí, vamos a estar cada vez más contentos. Y esto, como les decía al principio, lo quería como unir un poquito a mi historia personal, ¿no? Siempre es interesante que no solo se nos hable de cosas muy teóricas, sino de tratar de irlas aterrizando a cosas concretas. Yo lo quiero ir aterrizando a mi llegada a Monterrey. Algunos de ustedes que me conocen saben que yo llevo casi 11 años viviendo aquí. Toda mi vida anterior la había vivido en la Ciudad de México. Yo digo que ya soy más regio que de la Ciudad de México, aunque no reniego mis raíces, porque también ahí viví muy feliz, aquí estoy encantado. Pero bueno, yo, ¿por qué llegué? Cuando llegué aquí, me pareció a mí que la mejor manera de adaptarme a esta ciudad fue el tema de pensar en servir. Y no es porque yo me esté echando un guayabazo o por lo que quiera, sino les voy a ir platicando por qué, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué, pues todo era nuevo para mí. Yo nunca había venido al norte de la República, no conocía nada y la verdad es que se me hizo como un mundo muy distinto al principio cuando llegué. Un muy buen amigo me decía, oye, date cuenta, o sea, la mejor manera de adaptarte es que pienses que estás volviendo a nacer, como que todo velo como nuevo. O sea, estás viviendo algo que nunca habías vivido, es un volver a nacer. Nunca compares, ¿no? Y yo solo tengo como un principio, pues, de toda la vida, decir, oye, las comparaciones siempre son absurdas o inútiles, ¿no? No compares, oye, allá o acá, da igual, o sea, tú estás aquí. No perder nunca la capacidad de admiración, ¿no? A mí me impresionó mucho ver las montañas, ver, pues en esa época me parece que estaba más limpio Monterrey que ahora, pero era una ciudad muy limpia, una ciudad con mucha tecnología, con mucha infraestructura, la cultura de trabajo impresionante, la gente comprometida, buenas amistades. Al principio yo lo sentía como que un poquito así broncos y como que fuertes, pero decir, oye, poco a poco, pues son personas de gran corazón. Y luego me acuerdo también que me tocó visitar a un profesor, que es ese FV, que esas son sus iniciales, que tuvo un accidente en automóvil, que estuvo a punto de morirse y me tocó acompañarlo uno de los días que estuvo en terapia intensiva. Y él me decía, oye, Pedro, cada día es único. Y a mí me impresionó eso, porque dije, este hombre se puede morir, gracias a Dios no se murió, está muy bien. Pero como que yo dije, oye, pues también parte de mi adaptación es decir, oye, cada día es único, disfrútalo al máximo. Entonces, ¿por qué quiero decir esas cosas? Porque todo eso me ayudó a integrarme mucho mejor a esta ciudad, a este nuevo destino y a este nuevo trabajo. Es decir, eso es interesante, ¿no? Eso es interesante. Y luego, en esa junta, en esos primeros días que llegué, aquí les pongo a este personaje que yo no sé, igual y algunos de ustedes lo han oído o lo conocen, pero ¿quién es él? Él es un abuelo de liceo, fue un papá que tiene varios hijos y fue muchos años papá del colegio, una persona que en mi opinión es muy bueno, muy generoso, fue en su momento presidente del Consejo Superior del Liceo. Poquito antes de que yo fuera a entrar al liceo en el 2009, él dejó de ser presidente. Pero bueno, a los 3 días de recién llegado yo a Monterrey, lo conocí. Y él, me acuerdo que, bueno, me dijeron, oye, ojalá y conozcas a Alberto Martínez, él te quiere ver. Entonces le hablé y él me dijo, oye, Pedro, te invito a mi casa para que platiquemos. Entonces, el objetivo que yo buscaba con él era decir, oye, pues voy a tratar de buscar chamba
a ver si este hombre que dicen que es muy buena onda, pues a ver si me da trabajo o me orienta o lo que fuera. Entonces me acuerdo que llegué a su casa, pues aquí las distancias son muy cortas con respecto a lo que yo había vivido en México, pero como yo no sabía dónde vivía, salí una hora antes a buscar su casa. Llegué como a la media hora porque me perdí 1000 veces. Y bueno, ya llego, toco el timbre, sale él y me recibe en la sala de su casa, una casa bastante grande. Y bueno, pues yo ya llegué, entré. Entonces me dice, oye, Pedro, ¿qué quieres de beber? Entonces dije, no, pues yo no lo conocí. Dije, pues un vaso de agua. Entonces ya me da mi vaso de agua, él se sirve otro. Y ya nos sentamos allí en la sala, como les comentaba. Y de repente me dice, oye, Pedro, a ver, platícame de ti. Entonces yo le dije, bueno, pues mira, Alberto, tengo 29 años, acabo de llegar, estoy pensando en a qué me voy a dedicar, en dónde voy a trabajar. Entonces me dijo, muy bien, entonces, ¿para qué eres bueno? Las típicas cosas. Entonces yo, pues, y ahí, pues, salieron algunas cosillas, y como que yo le iba contando y contando y contando, y luego me dijo, bueno, muy bien, pero dame un segundito. Entonces agarra el teléfono ahí interno de la casa y le marca a su esposa, que es la que está ahí junto a él, que se llama Dora. Entonces le dijo, Dora, ¿puedes bajar un segundito? Entonces ya baja Dora y ya me la presenta, ya la saludo y le dice, mira, Pedro acaba de llegar, es nuevo aquí en la ciudad. Entonces ya le dije un par de cosas y me acuerdo que me sacó mucho de onda ella, porque me dijo como a los 4 minutos, oye, ¿me puedes decir tía? Entonces yo me la quedo viendo, yo digo, no, espero que no lo haya visto mal, pero como que digo, ¿tía? ¿Tía por qué? O sea, yo nunca, yo sé que aquí en Monterrey es cuando conoces a alguien y pues te ve menor a él o a ella, te puedes decir, oye, dime tío, y porque te agarran cierto cariño, ¿verdad? Pero en México, pues el tío es el que es hermano de tu papá o hermano de tu mamá, la tía. Yo como que me saqué mucho de onda porque nunca había oído eso de tío o tía, y pues yo me la quedé viendo y dije, ok, creo que ni le dije tía, pero pues porque así. Pero bueno, me dio risa eso, se los quería contar. Y ya se fue ella y Alberto me dijo, oye, bueno, pues ya me contaste un poquito lo que eres, pero a ver, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú con qué sueñas? O sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Dedicarte a qué? Y yo me acuerdo que fue algo que me impresionó mucho y me encantó, me encantó. Y bueno, ¿con qué sueño? Yo te diría, oye, tú también con qué sueñas, ¿no? Este Tagore, este principal autor que te decía, él también hablaba de un sueño, que soñaba con servir y ahí encontró la alegría. Pues esa frase como que se me quedó muy grabada y me puse yo a moverme por algunas orientaciones que él me dio, y yo durante mes y medio hice 30 entrevistas en lugares distintos. Y de esas 30 entrevistas me contrataron en 4 lugares. El primer lugar fue en Volaris. Me querían como encargado de Volaris para Monterrey, porque en el 2009 es cuando estaba entrando Volaris aquí, y bueno, hice una entrevista con el director de Volaris y me dijo, oye Pedro, pues ya está, me gustaría que tú eres el que nos representes en Monterrey, y bueno, te hago la oferta y tú piénsalo y ya me resuelves. Bueno, ya. La segunda fue, a mí me encanta el mundo automotriz, las ventas en el mundo automotriz y las ventas en general, y me ofrecieron también trabajo en Nissan, un papá del colegio actual, hice los exámenes y ya me ofreció trabajo y dije, bueno, pues déjame pensar. Y luego otra que yo ni siquiera la busqué, pero me buscaron y pues también yo me moví a aplicar exámenes y todo eso, fue en GNP, ¿no? Como que me vieron cualidad de este vendedor y bueno, también me ofrecieron trabajo ahí. Y yo pues analicé, vi pros y contras y pues decía, están muy padres esas ofertas. La de GNP nunca me interesó, no por desacreditar a los de seguros, pero como que no me veía ahí, y menos que no conocía a nadie en Monterrey, y lo primero que se te pide para eso es tener prospectos, y de dónde los voy a sacar si yo no conozco. Entonces dije, bueno, me gustan las otras dos mucho, pero como que hay algo que no me llena del todo. Y entonces pensé en México. Dije, a ver, yo, entre muchas cosas que hacía, algo era, trabajaba de tiempo parcial en el Colegio Cedros, que era el homólogo del liceo. Y dije, oye, voy a ir al liceo. Y entonces, en ese momento, estaba Enrique Mendoza, era el director, y yo lo fui a ver y le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Me gustaría aquí trabajar. Y me dijo, ¿cómo de qué? Entonces yo le dije, pues, Enrique, a mí me encantaría en algo de ventas, en algo así como relaciones públicas, admisiones, promoción. Y me acuerdo que él se rió y me dijo, ¿sabes qué, Pedro? No estamos en el Cedros. El Cedros es un colegio que tiene muchos años y tiene departamento para cualquier cosa.
Aquí todos lo hacemos de todo. Entonces, aquí los admisiones son los directores de nivel y no, pues eso no existe. Piénsate otra cosa. Y dije, bueno, pues es que a mí me interesa eso, ya lo pienso y ya luego te busco. Seguía dándole vueltas y yo decía, a mí me gusta servir y pienso que donde tengo más habilidades o donde más he vivido ese tema del servicio es en instituciones educativas. Entonces volví con Enrique y le dije, oye Enrique, pues ya lo pensé y sigo con lo mismo. Quiero dedicarme a llenar el colegio de alumnos, de familias y en el departamento de ventas. Y se volvió a reír y me dijo, Pedro, pues ese departamento no existe. Si quieres, entra ahora como director de formación y ya poco a poco tú irás forjando ese puesto. Y bueno, yo que les quiero decir que yo soñaba con el puesto que ahora tengo y que estoy encantado. Entonces me sirvió por lo mismo este consejo de Alberto Martínez para decir, oye, ¿tú con qué sueñas? Porque los sueños hacen realidad. Yo no quiero decir nada más que pensar, oye, pues todos estamos trabajando en el colegio, que es lo máximo. No. Más bien, tú tienes que soñar con servir. Y tú piensa en a lo que te dedicas, en lo que estás diciendo, oye, yo sueño cada vez con hacerlo mejor sirviendo. Porque si soñamos, los sueños sí se vuelven realidad. Eso me pasó a mí y es lo que me gustaría que también un poquito te pasara a ti, ¿verdad? Seguimos con la plática. Hay tres gigantes, en mi opinión, que se han dedicado al servicio. Y ahí los iremos descubriendo. No quise poner los nombres para que no se distrajeran y siguiesen muy atentos al contenido de la plática. En primer lugar, ven ahí una estatua que es de un obispo. Pienso que es un obispo que se le ve muy mandón y como que muy impositivo y muy como que pues peculiar, ¿no? Por no decir otra palabra. Ese es un obispo que, bueno, ese no exactamente, ¿verdad? Pero este lo pongo porque hubo una anécdota que aquí la apunté para no inventar, que era un obispo de Valencia en épocas de Juan Pablo II. El gigante ahí es Juan Pablo II, no el obispo. El obispo era muy bueno, pero no era el gigante que quiero yo destacar, era Juan Pablo II. Entonces se cuenta de este obispo que una noche estaba el Papa Juan Pablo II cenando con un monseñor valenciano, mayor y difícil de carácter. El monseñor le contaba anécdotas y problemas. Soltaba improperios de vez en cuando. ¿Qué es improperios? Pues es algunas como insultos de vez en cuando. La primera vez, al darse cuenta, se disculpó. Santidad, perdone, pero es que yo soy así, me puede mi carácter. A la tercera vez que reaccionó desproporcionadamente, el monseñor Juan Pablo II le contestó, pues corríjase. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta persona, pues es una persona que se dedica al servicio, un obispo, obviamente, está para servir a su pueblo, a su grey. Y el Papa como que le decía, oye, yo te puedo entender que a veces tengas dificultades para servir, pero no solo te tienes que escudar, es que yo no soy servicial, sino corrígete. ¿No? Yo te diría, oye, a veces nos pasa a ti y a mí que nos desesperamos y que decimos, es que yo no puedo servir a tal o cual persona. Yo te diría, oye, sí se puede, échale ganas, lo tienes que hacer, tienes vocación para servir. La segunda imagen es de una persona que, si se fijan, está como agotado, está, ahí yo quería poner arrastrando los pies. Y esto surge de otro gigante que es don Álvaro del Portillo, que don Álvaro del Portillo, ¿quién fue? Fue el primer sucesor de San José María al frente del Opus Dei. San José María es el inspirador de nuestros colegios y de esta filosofía de educación personalizada, de la preceptoría, de lo que vivimos nosotros. Entonces, bueno, don Álvaro contaba que una vez le tocó, por ahí de los años 80, una audiencia con el Papa Juan Pablo II. Lo invitó pues ahí al Vaticano. Y esta reunión era como a las 6 de la tarde. Y pues obviamente don Álvaro llegó mucho antes porque pues iba a estar con el Papa, ¿no? La persona más importante del mundo. Y entonces que ya cuando se iba acercando la hora, que no me acuerdo si eran las 6 o 6:30 de la tarde cuando iban a tener esa audiencia él con el Papa, dice que se empieza a oír como una persona que está arrastrando los pies. Cada vez más cerca, de repente se abre una puerta
y entra el Papa Juan Pablo II y se sienta. Se saludan y en algún momento don Álvaro aprovecha para decirle, Santo Padre, está muy cansado, ¿verdad? Y el Santo Padre, pues con esa sinceridad, ese gigante Juan Pablo II, le dice a don Álvaro, efectivamente, pienso que si en este momento no estuviera cansado, no sería que hubiera cumplido con mi deber. Y me impresionó, y le impresionó a don Álvaro, porque decir, oye, ¿por qué estaba agotado? Porque estaba sirviendo. Cuando nosotros servimos, nos agotamos. Pero es un agotamiento que luego decía don Álvaro que se empezó a componer ya, o sea, como que llegó muy cansado, pero luego se empezó como a aprender, pues porque estaba sirviendo. Nosotros cuando servimos somos las personas más útiles, cuando más ayudamos a los demás. Que no nos importe cansarnos, sino que más bien nos importe no servir a los demás. La tercera es de otro gigante, que bueno, se relaciona con don Álvaro, que es San José María. Que él lo que decía era que cualquier cristiano tenía que terminar al final de su día exprimido como un limón. Un limón de esos que ya lo exprimiste tanto que ya sale la última gota. Así tenemos que acabar nosotros. Así tenemos que ser nosotros. Personas que sirven. Una de las características de estos tres gigantes que yo te he comentado son personas que muy pronto han alcanzado la santidad. Lo digo por Juan Pablo II. Duró, me parece que 5 años de que se murió a que fue ya santo. Santo súbito, decían, santo rápidamente. Después, San José María, pues también relativamente fue muy rápido santo. Y don Álvaro ahora es beato y seguramente pronto será santo. Tú y yo, si estamos sirviendo continuamente, pronto, cuando nos muramos, seguramente es algo que va a valer oro cuando nos muramos. Y el Señor nos diga, oye, tú serviste, tú viviste para servir a los demás, vámonos para el cielo, adelante. Esta otra filmina. Vamos a analizar un poquito esta foto. Son 4 personas, se ven más o menos la apariencia, yo creo que todos tú y yo la estamos viendo como personas relativamente jóvenes. Se las ve pues contentas, mi impresión es que son personas como muy dinámicas, como hiperactivas, ilusionadas con la vida. Y yo como que veía la imagen y decía, oye, ¿por qué estarán tan contentos? Y decía, al fondo está el Gran Pastor, una tienda regia, pues igual y porque hay muy buena carne ahí, porque van a entrar prontito a comprar. Otra podría ser porque están en la Ciudad de México, que igual y felices por haber llegado ahí. ¿O por qué? ¿Cuál será la situación por las que se les ve así? Te cuento un poquito, los 4 son muy amigos míos y ellos tienen una vocación que tú y yo tenemos. Son padres de familia y luego son profesores. Y velos, no es que sean tan jóvenes, bueno, sí son jóvenes, pero el promedio de edad de esos 4 es de 45 años. Claro que súper jóvenes, pero no son los niños. Y velos. Creo que eso como que fortalece la imagen que había puesto antes de cuáles son las profesiones más felices del mundo. Una de ellas es la de ser profesor, la de ser persona que se entrega a los demás. Estas personas a mí me impresiona porque las oyes platicar en una sesión en clase o las oyes en una comida y son cautivadoras. De hecho, que sirva esto también para decirles que el del AD, que se llama Antonio, que va a salir más adelante en mi presentación, mañana va a dar una conferencia a la que estamos invitando a todos ustedes. Al rato, si quieren, les paso el link. Va a estar de 9:30 a 11 en Zoom, dando una sesión para matrimonios. Entonces, la pueden aprovechar. Pero lo que voy es que son ellos, son personas totalmente apasionadas por servir. Después nos vamos a la siguiente imagen, que este hombre, déjenme nada más irme, espérenme un segundito, por favor. Este hombre se llama Manuel Senderos, como ahí lo pueden ver. Entonces, les platico un poquito quién es. Yo estaba platicando con un muy amigo mío y me contaba, este hombre tiene muy buenos contactos, así como es Alberto que les platicaba antes, también tiene como que muy buenos contactos este señor. Y él me decía que un amigo suyo era Manuel Senderos. Y yo le dije, ¿y quién es este señor? Ya se ve un viejillo, ahí sí la foto ya se le ve viejillo.
Y entonces él me decía que, pues, este fue un gran empresario, dejó un gran legado de creatividad empresarial, fue uno de los fundadores del IPADE, fue también el fundador de Seguros La Comercial, que hoy ahora son AXA, también fue prefundador de la Universidad Panamericana, coordinador del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y como que muchas otras actividades fueron las que él tuvo. Entonces, este hombre, Senderos, me contaba mi amigo que una vez le dijo, oiga, don Manuel, ¿cómo le ha hecho usted para ser una persona tan exitosa? O sea, porque a donde se mete es como el rey Midas, todo lo convierte en oro, le ha ido muy bien. Y esta persona dice que era muy sencilla y él contaba, mire, pues lo que me ha hecho ser tan fructífero en las cosas en las que me he involucrado es que siempre he actuado con dos como cualidades o como con dos aspectos. Uno es ser una persona apasionada y luego ser una persona muy preparada. Y a mí me encantó. Y pienso que esas son las claves del éxito para cualquier persona. Que lo que hagas, lo hagas con pasión, o sea, te entregues totalmente. Yo ahora diría hoy en el servicio, decir, nosotros tenemos que ser apasionados por entregarnos a los demás como papás o como profesores o como lo que desempeñemos, apasionados por hacer esas cosas. Y luego también estarnos preparando para ser cada vez mejores. Una persona apasionada es una persona enamorada, una persona que transmite que le encanta lo que hace. Tú y yo, ¿qué tanto somos apasionados de las funciones que desempeñamos? ¿Qué tanto transmitimos a la gente que nos conoce? ¿Nos ubican por lo que hacemos? ¿O quién sabe que se dedica a tal porque siempre se está quejando? Ojalá que no. Ojalá que tú seas una persona apasionada de lo que haces, pero sobre todo porque sirves ahí. Y luego que nos estemos preparando continuamente. Nuestra formación nunca termina. Nunca podremos decir que estamos suficientemente formados. Siempre podremos alcanzar un peldaño más, prepararnos, acercarnos de personas que nos den ejemplo, imitar, estudiar, pensar. Pensar en la pasión por servir, que es nuestro gran tema. ¿A qué le tenemos que meter más de esas dos claves del éxito? ¿A la pasión o a la preparación? Piensa, vale la pena. La siguiente imagen es este profesor que les decía que somos muy amigos. Esa foto también es chistosa porque cuando él vino a dar una sesión aquí en México, en Monterrey, perdón, fue hace 2 años y no me acuerdo el tema que estaba hablando porque yo entraba y salía de su sesión. Diciendo en algún momento que hablaba de las almas gemelas y decía, no puede haber ninguna persona que sea totalmente parecida a otro o que en formas de actuar o decir. Y entonces todo el público o gran parte del público se empezó a reír y le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríen? Entonces decían, es que tú te pareces a Pedro. O sea, me da risa. A mí no se me hace que se parezca a mí físicamente, pero desde ese momento ya nos empezamos a decir primos, somos muy amigos. Entonces, por eso puse esa foto ahí. Y de hecho, tuvimos luego una graduación de esa generación, que eran los alumnos del MAEF, del Máster en Asesoramiento Educativo Familiar, y coincidentemente en la graduación salimos con la misma corbata, ¿no? Entonces, bueno, pero eso nada más es un dato cultural. Yo lo que les quiero decir es que este hombre, cuando le tocó dar su discurso de graduación de estas personas que se graduaban del máster, él hablaba del servicio, ¿no? Entonces a mí me sirvió mucho porque dio una serie de tips que nos ayudan a cualquier persona a ser un mejor servidor, a vivir más con esa vocación de servicio. Y él lo concretaba como en 3 claves, ¿no? Decía, una persona, si quiere servir, tiene que vivir 3 virtudes. Y las virtudes son la fortaleza, la alegría y la humildad. El tema que ahora nos toca revisar es pasión por servir. Si yo quiero servir, ¿de qué tips me puedo valer para lograrlo? Yo te diría de las virtudes. ¿Tú te has puesto a pensar cuál es la definición de virtud? Y estoy seguro que si estuviera ahora aquí con el público, varios de ustedes dirían, la virtud es un hábito operativo bueno, una serie de acciones que se repiten de una manera continua y que me llevan a ser mejor persona. Y es una definición buena.
una definición clásica, una definición típica. Pero oía yo también en algún momento cuando me puse a estudiar un poquito el tema de las virtudes, que las virtudes son como unas joyas. Una mujer cuando se viste con joyas, si ya es bonita de por sí, cuando tiene joyas es mucho más bonita. ¿Por qué? Porque la hacen brillar más, la hacen que destaque, la hacen que tú como que pongas más atención en esa persona que va con joyas. Yo diría, tú y yo, cuando vivimos las virtudes, somos personas más atractivas, somos personas más dignas de imitar, y no porque queramos que nos imiten, sino porque somos personas a las que más, pues, podemos dar ejemplo. Yo te diría, hay que ser virtuosos. Entonces, estas tres joyas son las que a continuación te voy a mencionar y que se relacionan totalmente con el servicio. La primera de ellas es la virtud de la fortaleza. La fortaleza, ahí ven esta imagen otra vez, pues es una persona que va contra viento y marea en una tempestad y él no se rinde, él está enfrentando y está resistiendo, porque la virtud de la fortaleza tiene como dos aspectos, o se conforma por dos aspectos. Uno es acometer, que es enfrentar, y la otra es resistir. Esa figura lo dice totalmente. Y cuando yo vivo la fortaleza, soy una persona coherente. Soy una persona coherente. ¿Quién es un coherente? Una persona coherente. Una persona que vive como piensa. Qué difícil es ser coherente. Qué difícil es vivir la fortaleza. Porque yo sé a veces que debo de actuar correctamente, pero luego el mundo no me lo presenta así y a veces me dejo llevar por el impulso. Es decir, ¿cuánto valemos cuando nos exigimos por vivir la fortaleza? Coherencia. ¿Qué tan coherente soy yo? ¿Qué tanto lucho por servir a los demás? Porque estoy convencido de que el servicio vale la pena. Y luego, la consistencia. No solamente ser coherente en un momento que me está viendo la gente, sino un día y otro día. Constantemente perseverar. Una persona casada, varios de ustedes están casados, son un ejemplo de fidelidad porque llevan 5 o 10 años y van a estar toda la vida si están luchando por vivir esa virtud de la fortaleza. Después, otra virtud que me ayuda a servir es la de la alegría. ¿No? Tenemos que estar muy alegres. La alegría nunca puede faltar. Es un condimento que siempre tiene que existir. Decía San José María, trata de rodearte siempre de gente que sonría, de caras sonrientes. Y pasa. Oye, si mi equipo de gente no es súper sonriente, qué aburrido. A mí me encanta porque ojalá y estén algunos aquí de mi departamento de comunicación o de admisiones y nos la pasamos súper bien. ¿No? Siempre festejamos los cumpleaños, tratamos ahora que estamos trabajando a distancia, pues ahí nos ponemos en Zoom, a veces no nos gusta salir porque quizá no estamos en nuestro mejor momento, pero ya salimos y nos morimos de la risa y creo que pues nos la pasamos muy bien, porque todos necesitamos caras alegres junto a nosotros. Hay una persona que trabaja en el Liceo de Mujeres, la voy a decir, igual está por aquí, que se llama Marta Riojas, que yo siempre digo que ella es una maestra para mí en lo que se refiere a la alegría, y les cuento por qué. Porque pues ella también ahora está en el departamento de formación, pero ella como que le gusta mucho las relaciones públicas y los eventos, y seguro si tú la conoces pues siempre está como muy arreglada, siempre está sonriendo, nunca la ves en mal momento, y yo una vez le decía, oye, Marta, tú nunca sufres, o tú nunca, entonces ya se reía mucho. Y me tocó estar en el primer Cinema Park que organizamos, y fue un evento un poco caótico porque empezó a llover y luego se empezó a acabar la comida de los lugares en los que, de las zonas o no sé qué, entonces nos empezamos a poner tensos. Y ella como que me dijo, mira Pedro, acompáñame a un lado. Entonces ya me fui con él y me dijo, mira, vamos a ver a esta pared, vamos a ponernos junto a esta pared y vamos a hacer unos ejercicios para que no se nos vaya a ir la sonrisa ante esta tempestad de que se están acabando las cosas. Entonces yo dije, estás loca. Y ella empezaba a mover como que la cara, a hacerse unos masajes y me mató de la risa y volvimos felices. Entonces yo siempre digo, como que mi maestra de la alegría es Marta Riojas y siempre que me pasa que me empiezo a poner como alarmado por algo, me muero de la risa porque digo, oye,
hay que estar siempre alegres, hay que hacer ejercicios por no perderla nunca, la alegría. Bueno, me desvié mucho. Antonio Gervas, que es mi alma gemela, él decía que cuando terminaba el ciclo escolar con sus alumnos, les pasaban una encuesta en la que les ponían una hoja que decían, oye, destaca cuál es la virtud que más te gustó de los maestros con los que conviviste. Entonces ponían un elenco que decía, oye, pues fortaleza, que era una persona muy entera, una persona muy sincera, una persona comprometida, muchísimas como cualidades o virtudes. Y él lo que decía es que la cualidad que más salió o que arrasó de lo que los alumnos más querían que se premiara a los profesores de ese colegio era por la alegría. Y él decía, es que es cierto, si nosotros hacemos las cosas alegremente es cuando mejor servimos, es cuando más dejamos como un legado a los otros, es lo que más esperan, que estemos alegres, cuando más transmitimos es cuando sonreímos. La alegría es algo que se contagia y es algo, un contagio sano, no como el actual de la pandemia. Entonces decir, oye, que sonriamos más, que estemos alegres, que pongamos todos los medios por luchar por estar alegres. Dicen que la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. Entonces, bueno, aprender a sonreír. Y luego también ponte a pensar, una persona seria te la topas, sonríele y casi siempre te la va a regresar. Le vas a romper esa cara de muerto, esa cara de persona agria, como diría el Papa Francisco. Y luego, la tercera característica o cualidad o virtud era la de la humildad. A mí esta foto me encanta, me impacta, ¿no? Un niño pequeño ante un animal gigante y los dos puestos de rodillas. Qué impresionante. Esto es una virtud que nos lleva totalmente a necesitar de los otros, que es lo opuesto a la humildad, el orgullo. Cuando yo soy humilde, sé que necesito de los demás para ser feliz. Sé que me tengo que dejar ayudar. Sé que tengo que ayudar a los otros. Una persona que no es humilde no sirve porque se siente sobrado. Dice, oye, yo servir, más bien las personas están para mí y no yo para ellas. Humildad también para trabajar en equipo. Necesitamos de los otros para crecer. ¿Cuántas veces nos han dicho que los mejores equipos de trabajo, además de los que son alegres, como les decía antes, son de aquellas personas que se rodean de personas más brillantes que nosotros? Y eso es otra también clave del éxito. No lo dice Manuel Senderos, pero lo dicen otros. Oye, ¿cuál es la clave del éxito de mi empresa? Que yo me he rodeado de personas que son más inteligentes que yo. Y hay muchos jefes que no lo hacen. Oye, no, porque no, igual y me quita la chamba. No, rodéate de gente que es más brillante que tú. Esa es humildad. Y esa es la verdad. Y eso es lo que te ayuda a crecer. Humildad también para seguirte formando. A veces nos cuesta ir a medios de formación porque decimos, no, yo ya sé todo. Claro que no. Sé humilde. Nunca vamos a saberlo todo. Decía Antonio también que su papá les decía a sus hijos, él tiene 9 hermanos, y contaba que, dice, mi papá siempre nos repite a nosotros, a sus hijos, cada año tienes que sumar una línea más a tu currículum. ¿Y por qué? Pues porque si tú eres una persona más preparada, eres una persona que vas a poder servir mucho más a los demás. Entonces, bueno, pensar en esas 3 virtudes para servir, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? Pues son la humildad, la alegría y la fortaleza. ¿Cómo las estoy viviendo yo? Pensar. Nosotros, tú y yo, todos en este mundo tenemos una misión. Y nuestra misión es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cómo la estoy viviendo? La misión es la encomienda que me ha puesto Dios en este mundo, y es para servir. Los primeros apóstoles, que fueron sus primeros seguidores, tú y yo estamos aquí gracias a ellos. Aquí fueron unas personas que se movieron y fueron a transmitir con caridad y con cariño al mundo ese mensaje. Bueno, tu misión y la mía es la de servir. Y ahora la unía a la misión del colegio. Tú y yo la conocemos. Somos un colegio de familias que educamos a nuestros hijos y alumnos con los más altos estándares de excelencia académica internacional,
y los formamos con un humanismo cristiano para que sean líderes y que influyan, y ahí destaco, y sirvan en la sociedad, que sirvan a la sociedad. Si yo no sirvo a la sociedad, no sirvo para vivir. Sueño con ese servicio. ¿Cómo lo vivo? Pensar, pensar. Servir es querer a los demás. Nosotros cuando nos sentimos queridos es cuando mejor hacemos las cosas. Cuando servimos es cuando más queremos a los demás. Hay que aprender también a querer con locura. Un profesor o un papá es una persona que sirve, ¿no? Aquí sobre todo lo relaciono a los profesores, pero como te decía al principio, cualquier profesor, cualquier papá es un profesor. La mayoría de sus mañanas está explicando, la mayoría de sus tardes está corrigiendo, la mayoría de sus noches está planificando, la mayoría de sus años está animando, la mayoría de sus vidas bajo estrés, pero disfrutando. Ese es el servicio. Y lo tenemos que hacer apasionados, lo tenemos que hacer enamorados y con cariño. Acuérdate que la palabra caridad y cariño, yo diría que son muy parecidas, pero el cariño va más allá de la caridad. Porque cuando le hago cariño es cuando yo le meto pasión, cuando yo me entrego totalmente al otro. Decir, oye, nada derrite más que el cariño. Si me cuesta el trato con tu mujer o con tus hijos o con una u otra persona, decirle, métele cariño y vas a ver que todo se va a resolver con cariño. Los profesores y los papás deben de querer sana y de manera irracional a los demás, que eso es meter cariño, meter comprensión, meter corazón. Y casi para terminar, yo también quiero pensar en esta mujer. Si pensamos en caridad y cariño, se nos va a la cabeza a Santa Teresa de Calcuta. Esta mujer que pues también es otra santa, que fue muy rápido. ¿Y por qué? Porque toda su vida se dedicó al servicio. Ante la pregunta de un periodista ante esa actitud de ir a visitar a los enfermos, estar movida, yo pienso que ahora si hubiese vivido la Madre Teresa estaría en los hospitales contagiándose, encantada de la vida. No digo que nosotros lo hagamos, pero sí decir, esa era la vocación que tenía esa mujer. Y esta persona cuando le preguntaba al reportero, oye, ¿usted lo haría ¿por qué hace esto? Y dice, yo lo hago, es que ahí se me tapa, pero ahí está la respuesta, ¿no? Se me tapa por la imagen. Es decir, que nosotros hagamos las cosas por servir siempre. Eso es lo que nos va a dar la mayor alegría del mundo. Bueno, pues se nos acaba un poquito el tiempo. Me encantó que hayan estado por aquí, que me hayan aguantado. Ojalá y haya sido un tiempo pues que pues, les haya aportado algo, esa era mi intención, y que tratemos sobre todo en este tiempo que Dios quiera que cada vez sea menos, pero lo que quiera, o sea, lo que sea, que estemos sirviendo, que esa va a ser la mejor manera de vivir este confinamiento, pero sobre todo la mejor manera de vivir en este mundo. Muchas gracias.